La paz, aquella que trasciende todo entendimiento, es un resultado inseparable de la experiencia. Es un placer, un gusto, una gran alegría estar en mi pueblo natal, invitada por Unisangil, con el fin de participar en un conversatorio sobre mujer y género y paz, reconciliación. Y estoy muy complacida de estar en esta nuestra insigne universidad. ¿Qué panorama tenemos a nivel nacional? Bueno, la Unidad para las Víctimas viene atendiendo todo el proceso de reparación integral a las víctimas. Hoy tenemos un registro de 8,5 millones de víctimas, de las cuales 7 millones son sujetos de reparación conforme a la Ley 1448 del 2011. Hemos podido atender a más de 4 millones de víctimas en las distintas medidas de reparación que consagran la ley. Y aquí en nuestro departamento, que tenemos un número muy importante de víctimas, concretamente en la provincia guarentina, un poco más de 4.000 víctimas, aunque no vivimos el conflicto tan de cerca, somos receptores de población desplazada. Tenemos en San Gil 1.200 víctimas registradas y hemos venido acompañando el proceso de reparación. ¿Qué acompañamiento se le hace? ¿Qué programas hacia ellos hay? La ley consagra 5 medidas de reparación, consagra unas medidas de satisfacción o de dignificación, consagra unas medidas de rehabilitación, consagra unas medidas de reparación administrativa, consagra unas medidas de verdad y de garantías de no repetición. En esas 5 medidas hemos estado atendiendo, como te dije antes, a más de 4 millones de víctimas, con una inversión en la vigencia de la ley y durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien fue el gestor de la ley 1448, que nos reconoce como víctimas a las víctimas del conflicto armado, superior a los 9,5 billones de pesos. En reparación administrativa hemos entregado a 800.000 víctimas, un monto superior a los 5 billones, y en las demás medidas de reparación, 4,5 billones de pesos. ¿Qué, digamos, beneficios reciben así las víctimas de forma como directa, si fuese permanente, o si se les incluye en algún programa del gobierno nacional? ¿Qué? La reparación tiene unos componentes fundamentales que busca reparar en algo el daño causado por el conflicto. Si bien es cierto, no borra y no repara, no devuelve todo aquello que el conflicto nos quitó, no nos devuelve a nuestros seres queridos, no nos devuelve tal vez el proyecto de vida que tenían muchas víctimas antes de que el conflicto los afectara. Si bien es cierto, las medidas de reparación contribuyen a unos temas muy importantes. El primero, en mi concepto, a la reparación emocional. Es muy importante para las víctimas poder sanar las heridas, poder recuperarse de esa frustración y de ese daño que ocasionó el conflicto. Ahí hacemos con las víctimas individualmente consideradas o en grupos colectivos que llamamos sujetos de reparación colectiva, atendemos toda una estrategia de reparación emocional. Hacemos medidas de dignificación. Hay muchas víctimas que lo único que esperan y añoran es que la sociedad los reconozca, los dignifique, les devuelva su identidad política, cultural, social que tenían antes del conflicto. En eso hacemos unas tareas muy importantes con las víctimas. La otra componente que las víctimas añoran es una suma de dinero que entrega el Estado colombiano como reparación administrativa de acuerdo al hecho victimizante. Ahí hemos podido atender a más de 800.000 víctimas y hemos hecho una inversión superior a los 5,3 billones de pesos. El caso de la vivienda, ¿cómo están esos programas hacia ellos? Las víctimas tienen un reconocimiento especial en la ley. Las víctimas tienen una priorización para ingresar a los proyectos normales que el gobierno nacional, los gobiernos territoriales adelantan, por ejemplo en vivienda,
Por ejemplo, en educación. Las víctimas tienen derecho a acceder a la vivienda, pero no quiere decir que la Unidad Nacional para las Víctimas en el proceso de reparación deba entregar una vivienda a todas las víctimas, pero tienen preferencia al participar en los proyectos de vivienda que con recursos del gobierno nacional y con recursos de los gobiernos municipales y departamentales se construyen en Colombia. Quiero contarle que en ese proceso, en la vigencia de la ley y durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, más de 100.000 víctimas se han beneficiado de acceso a vivienda.